Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz. Saludamos a todo el pastorado y a todos los ministerios, a todos los amigos y a los amigos de amigos. Bienvenidos todos. Para el día de hoy hemos de hablar sobre el tema la gracia común en los creyentes. Hablando sobre la gracia común, en la última sesión habíamos dicho que la gracia común se refiere a la bondad y beneficios en los favores que Dios derrama generosamente en las personas, sea creyente como no creyente. ¿Se recuerdan? Con todo esto podemos ver que a los que Dios les da vida, salud, seguridad, orden o órdenes y todo el resto de cosas que necesitan para sobrevivir. Esto es algo que Dios lo ha hecho, y como siempre decimos, y sigue haciendo para preservar su creación. Fíjense bien, aún después de la caída del hombre, Dios no lo destruye. O es decir, no destruye toda la raza humana. Y hasta el día de hoy, Dios la ha preservado. Se entiende que no todos en este mundo disfrutan del mismo nivel o de un nivel de la vida igual. Y entiendo que en muchas partes del mundo se sufre, hermanos. Se sufre de pobreza y de privaciones severas. Pero conforme a la historia, esas áreas de expectativa de vida y de la calidad de vida que se espera debido al impacto de la gracia común de Dios en las vidas de las personas. Fíjese, la época presente, hoy día, tiende a ser significativamente mejor que en los tiempos pasados, por lo menos 100 años atrás. Y si no, usted mismo compare 100 años atrás al día presente. De modo que el vivir o la vida ha venido a ser más suave y mejor durante el progreso de toda la historia. A todo esto mucha gente atribuyen a las condiciones, ¿verdad? Y ya incluyendo la mejora de vida, se lo atribuyen a la ciencia o a las empresas seculares de la educación. Tenemos que mirar la influencia cristiana en el mundo durante los últimos 2000 años. ¿Por qué digo que hay que mirar esto? Porque no se puede pasar por alto de que una de las más razones que ha provocado la mejoría de la vida que merece, aparte de la ciencia o las empresas seculares de educación, ha sido la influencia cristiana en el mundo durante los 2000 años hasta el día de hoy. Además, el primer movimiento de orfanatorio, de bregar con los huérfanos, en la historia fue estimulado y realizado por la comunidad cristiana. Gloria a Dios por eso. Amén. El movimiento hospitalario, el movimiento de la educación de los primeros siglos fueron provocados y estimulados por la Iglesia de Cristo.
Es más, el desarrollo de la ciencia fue estimulado de muchas maneras por los cristianos del primer siglo. ¿Por qué? ¿O cómo podemos hablar de esta forma? Porque ellos estaban convencidos de que tenían la responsabilidad, igual como nosotros la tenemos, de mantener la tierra y de ser buenos administradores de este planeta Tierra que Dios nos ha dado. Amén. En realidad, en gran manera, la vida ha mejorado por la influencia cristiana. Queremos dejar eso por asentado. Porque si trazamos la historia de cómo la iglesia cristiana ha influenciado al mundo, hemos de darnos de cuenta los siguientes. Preste atención. La iglesia cristiana ha influenciado en estas áreas, las áreas de las leyes, la ética, la misericordia, la educación y otras diferentes áreas. Y también pudiéramos notar todo lo contrario a todos los que niegan, repito, niegan el impacto y el efecto provisto por Dios en este mundo, que ha sido a través del Evangelio. Amén. El Evangelio Gloria a Dios. ha hecho tremendo impacto en el crecimiento. Amén. Eso es así. Historialmente hablando. La iglesia, cuando digo la iglesia, los creyentes, somos llamados a imitar a Cristo. Como el Cristo imita a Dios Padre. No estamos diciendo nada nuevo. Nosotros los creyentes, sabiendo que fuimos creados, hechos a la imagen de Dios y ahora comprometidos a vivir la vida cristiana, estamos llamados a ser imitadores de Cristo e imitadores de Dios. Esto significa que si Dios se preocupa por la gracia común de las vidas o de las personas, que viene siendo el bienestar general de la raza humana, nosotros como creyentes, o usted como creyente, se ha preguntado tal vez en cierta ocasión cuál es nuestra o cuál debe de ser nuestra responsabilidad ante Dios. Tengo que decir lo siguiente. Siéntese. Porque nos llenamos la boca diciendo que hay que vivir la palabra. Y está bien que hay que vivir la palabra, pero muchos de nosotros lo decimos con doble sentido. Pero óigase bien como Cristo lo dijo en Mateo 23, su verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reza la palabra del Señor. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Estamos? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Mateo, el mismo capítulo 23, su verso 23 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estoy hablando sobre la parte final del verso. Este es Jesús hablando. Y la parte final dice así: esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro, o sin dejar de hacer lo otro. Las palabras en estos versos dichas por nuestro Señor Jesucristo no son dirigidas de forma directa a la iglesia. Repito, que no son directamente dirigidas a la iglesia. Incluso la iglesia, ¿verdad?, en aquel entonces estaba comenzando en la persona de Cristo. Pero por cuanto fue Jesús el que lo dijo, oigamos lo que él dijo. Porque por extensión, también es para nosotros los creyentes de hoy en día.
La iglesia está llamada no solo al ministerio de la gracia salvadora, sino también estamos llamados a envolvernos en el ministerio de la gracia común. Amén. Eso significa que como cristianos tenemos que preocuparnos por los pobres. Amén. Tenemos que preocuparnos por los que padecen de hambre. Diga amén. Tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidades básicas de la vida, en el término de vivienda, en el término del vestir, ropa. Y nosotros llegarnos a su miseria. Amén. La gracia común que Dios tiene con nosotros también es menester o es necesaria que nuestra responsabilidad de poner en práctica el preocuparnos del bienestar general de los demás. Y Jesús lo demostró durante su ministerio, conforme a Mateo 25, su verso 35 en adelante. Amén. Por cuanto son muchos versos, pues yo lo voy a decir, ¿verdad?, en una forma para que se entienda fácilmente. Dice Jesús hablando, si tu prójimo, en este caso tu enemigo, añado, está desnudo, pues vístelo. Si tiene hambre, dale de comer. Y si está en la cárcel, ve y visítalo. Si está enfermo, administrale sanidad, etcétera, etcétera. Aparte de darlo a entender en ese capítulo 25, también lo da a entender con la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Y en esa historia, en forma de parábola, Jesús indicando la prioridad, ¿verdad?, cuando se expresa sobre la preocupación no solo que envuelve la gracia salvadora o la gracia especial, sino también la preocupación por el bienestar general de los demás. Yo creo que el tema sería el bienestar, amén, general de todos los demás. La historia del buen samaritano es tan fácil de entender, hermano, iglesia, líderes. Es fácil. No se tiene ni que explicar. La escritura habla por ella misma. Lo que es difícil es entender y aceptarla. O aceptar y tenerlo siempre presente para cuando sea, ¿verdad?, la ocasión, pues se aplique lo que sabemos de las escrituras, lo que hemos oído directamente de Jesús. Mire, si en una ocasión te encuentras con alguien enfermo y muriéndose, tal vez en una zanja. Ustedes saben lo que es una zanja. Y si no, pues pregúntele a alguien. Y digo yo, no el Señor. No se debe, si usted ve a alguien, ¿verdad?, tirado en una zanja o muriéndose, enfermo, no se le debe preguntar cómo llegaste a esta zanja. Sino que el amor de Cristo te insta, te indica a sacarlo de esa zanja y hacer todo lo posible que tú puedas hacer por tu prójimo. ¿Estamos claros? Amén. De eso es que se trata la historia del buen samaritano. La historia del buen samaritano no es que alguien tenga que ser calificado para recibir la ayuda tuya o la mía, la ayuda de misericordia por parte de la iglesia o de parte de nosotros los creyentes. Porque si fuera así, ni tú ni yo estaríamos calificados para alcanzar misericordia.
Porque todos recibimos los beneficios de esta misericordia de la cual estamos hablando en base de la gracia común. Y en particular aquellos de nosotros que hemos recibido de la gracia salvadora. El mandamiento es el siguiente, conforme a la historia del buen samaritano. Haz tú lo mismo como el buen samaritano, dale la mano y ayúdale a levantar. Para terminar, dice Santiago, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su capítulo 1 y su verso 27, y dice así: la religión pura, es más, vamos a decir en este caso, la cristiandad práctica, la religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.